Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Por estos días crece la incertidumbre entre los cubanos que cuentan con una autorización I-220 tras emigrar a Estados Unidos, pero también algunos casos que podrían no haber regularizado su situación bajo el amparo de la Ley de Ajuste cubano. Las elecciones se acercan y la campaña presidencial sube de tono en temas migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional dice que no se renovará el parol humanitario a los cubanos después de 2 años en Estados Unidos, mientras Donald Trump amenaza con deportarlos si vuelve a la presidencia. Vamos a abordar este complejo tema con el abogado de inmigración Héctor Benítez Cañas, presidente del bufete Venme Legal con sede en Miami, y con el activista Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Gracias a ambos por acompañarnos y ya comenzamos a colocar los puntos a las IES. Héctor Benítez, I-220 y parol humanitario son dos cosas diferentes, obviamente. Como el primer caso es el más complicado, el de la I-220, te pregunto, ¿qué ha pasado en las Cortes con este tema y qué solución puede haber para estos cubanos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos y que ahora podrían ser deportados, objetivamente? Cuando hablábamos de la I-220, en este caso particular la I-220A, eran medidas que otorgaba el gobierno de dar libertad. Muchos le empezaron a darle la connotación de parol a todas aquellas personas que habían sido objeto de detención al momento de cruzar la frontera. Sin embargo, hubo un juez de Miami, un juez de migración de Miami, que equiparó el efecto de lo que era esa liberación a un parol y por ende a una entrada legal a los Estados Unidos, y eso había dado camino para que la comunidad cubana pudiera hacer uso de esta vía para aplicar a la ley de ajuste cubano y a regularizar por vía de residencia su situación de forma permanente en los Estados Unidos. Sin embargo, un fatídico día 11 de septiembre del 2023, ¿ok? La fecha es bastante característica si se ponen a analizar. También lo que fue la Junta de Apelaciones de Migración dictó una decisión en un caso llamado Cabrera, en la que desafortunadamente estableció que esa forma de liberación que el juez había dado como equiparable a un parol y a una entrada legal, dijo que no lo era, que era otro tipo de parol, que era un parol, digamos, temporal, nada más para efectos de la liberación, dándole ubicación en un contexto de la ley al cual no estaba previsto inicialmente, porque la liberación bajo reconocimiento propio de la I-220A no establecía tal diferenciación, y dijo que no era igual al parol humanitario. Óigase esto bien, al parol humanitario. En consecuencia, dijo que ese parol que el juez de Miami había establecido que existía por el tipo de liberación, ciertamente no tenía tal efecto, y en consecuencia no se podía aplicar a la ley de ajuste cubano. Esa es la realidad por los momentos, porque lo emitió el máximo órgano decisorio en materia migratoria, y obviamente están discusiones a nivel de cortes federales, pero hasta los momentos no ha habido ningún cambio. Hasta los momentos esa, digamos, es la ley de la nación, y ya la figura del I-220A no está causando el efecto equiparable a parol, admisión que permita hacer uso de la ley de ajuste cubano. Ramón Saúl Sánchez, si no entiendo mal, el presidente Trump dice o está diciendo a sus votantes que si gana las elecciones en noviembre, sus familiares que están en esta situación podrían ser deportados a Cuba. Bueno, esa es la retórica de la campaña y desgraciadamente podría ser la política en el futuro. Y esto pues es algo lastimoso para la familia que el régimen de Cuba divide, porque tenemos que empezar diciendo que es el culpable de la división familiar. Antes de que este régimen llegara al poder, habían 60.000 cubanos en el exterior, según las estadísticas del propio régimen, y ahora hay casi 3 millones, ¿no? Así que la división familiar ha sido desgarradora, y creo que sí, que vamos camino, desgraciadamente, a ver más división familiar en el futuro, y la indolencia en las campañas presidenciales y otras campañas, debo decir, que quieren siempre emular esa misma actitud de no sentir, no ponerle atención a esa parte tan importante que es la parte humanitaria, ¿no? No la parte política, no la parte legal solamente, son importantes, pero sobre todo la parte humanitaria, el desgarramiento de la familia cubana. Ramón Saúl, hay una parte del exilio que en este caso se ha manifestado así desde los años 60, que está
de acuerdo siempre en que se apriete la tuerca con los que vienen detrás? Bueno, yo llevo 40 años ayudando a los balseros cubanos. Mi teléfono ha sido siempre el número que han llamado los familiares cuando están perdidos en el mar, no saben qué hacer para ser orientados. Yo no salgo allá afuera a buscarlo, eso es ilegal, pero sí lo he orientado muchas veces y he tenido que ayudar a identificar restos de cuerpos humanos. Las autoridades me han solicitado eso y los he ayudado. Así que sé muy bien de muy cerca esa tragedia. Hubo un domingo que tuve 70 llamadas, el día promedio eran 15. Hoy ya eso se ha limitado mucho. Pero quiero decir que cuando yo escucho de algunos compatriotas, yo quiero mucho mi exilio, quiero mucho a mi gente, pero, y entiendo mucho el sentimiento a veces de algunas actitudes de algunas gente que se expresan al llegar en una forma que no se entiende, pero yo equiparo eso a estar en un cuarto, muchas personas y de pronto comienza un fuego y ahora yo encontré la manecilla para abrir la puerta, la abro, salgo y después cierro detrás de mí la puerta para que los demás se queman. Es un poco dramático decir eso, pero es un poquito la realidad. Los cubanos siguen escapando por la misma razón. Hay una tiranía brutal en nuestro país. No se van simplemente porque quieren venir aquí y mucho menos porque quieran venir aquí a hacerle daño a nadie. Héctor, los cubanos están acostumbrados a la ley de ajuste, pero esta es, como ya se ha dicho, para entradas legales al país. Hay otras opciones disponibles, como por ejemplo las visas de talento a las que puedan aplicar, u otras opciones de las que no se habla habitualmente en los asuntos cubanos, valga la redundancia, pero que están ahí, ¿no? A disposición de las personas para regularizar su situación en Estados Unidos. Sí, además de las tradicionales visas familiares, en este caso, Michelle, que bueno, obviamente ya tenemos una cantidad importantísima de ciudadanos cubanos que ya son ciudadanos americanos y que tienen la posibilidad de formular peticiones por familiares que están allá. Digamos, también tenemos las llamadas visas de empleo, las employment based. Y esas visas de empleo también abren la puerta para la comunidad cubana, porque dentro de ellas tenemos las visas EB2, por ejemplo, de interés nacional, que son visas que permiten que personas que tengan una profesión o una ocupación donde se hayan destacado, donde hayan acumulado experiencia, justifiquen esa experiencia y pues indudablemente puedan ser de ayuda para los Estados Unidos. Son visas que no están creadas para personas que nada más puedan acceder, como utilizamos en algunas partes de expresiones, que vayan a acceder a la NASA o que estén en el tope del campo o que esté limitado a un grupito. No, son visas que están destinadas para profesionales tradicionales que tengan más de 5 años de experiencia profesional comprobable, tal vez en algún estudio superior, o personas que aunque no tengan profesiones, como te comentaba, han logrado destacarse en oficios y han llevado oficios adelante que les permiten señalar el por qué tienen experiencia en determinada área. Por ejemplo, hay personas que probablemente se destacaron en el mundo de la hotelería, personas que tal vez se han destacado en el mundo de la salud, médicos, enfermeras, que son personas, tú sabes, con estudio, con dedicación, con vocación, más allá de todas las limitaciones que podamos tener en nuestros países hoy en día, donde indudablemente también incluyo Venezuela, porque estamos pasando una situación relativamente similar a la de Cuba. Y son personas que tienen muchísimo que aportar al país y que pueden llegar bajo esa metodología a los Estados Unidos con visa de inmigrante, es decir, con una condición de residente legal permanente en un tiempo no muy largo, no muy extendido. ¿Tienen que solicitarla desde Cuba o los que fueron beneficiarios de la I-220 tienen derecho, estando en el país, a aplicar alguna de estas visas? No, desafortunadamente los que entraron por I-220A, en este caso, recuerda que todavía no se considera que tengan una entrada legal basada en esa decisión de Cabrera, por ende es una situación un poquito más compleja. Esto es para todo el ciudadano cubano que se encuentre bien sea en Cuba o en cualquier otra parte del mundo que, digamos, no tenga ningún tipo de agravio o ilícito migratorio, por lo menos para lo que son las autoridades americanas. Pueden tramitarlo. Acuérdate que hay una cantidad importante de ciudadanos cubanos en España, en Chile, en otras partes de Latinoamérica, en la misma Cuba, que bueno, sabemos que tienen tal vez limitaciones desde el punto de vista económico, pero probablemente sus familiares pueden brindarle ese apoyo, esa ayuda, y no es necesario que ellos se encuentren en lo absoluto en territorio americano. Todo se puede tramitar
de manera remota, online, con la intervención de un abogado de migración, puedes representarlos a lo largo de todo el proceso. Y recuerda que por lo menos por los momentos, las visas inmigrantes tendentes a residencia legal permanente, algunas se pueden concretar en la misma isla y otras que las están tramitando directamente por Guyana. Entonces, a ver si entiendo, los que tienen I-220, salvo un milagro, ¿van a ser deportados o quedarán en la ilegalidad durante tiempo? No, bueno, salvo un milagro entre comillas, porque recuerda que los que tienen I-220A necesariamente tienen que haber aplicado la figura del asilo. El asilo, ellos ahí tendrán una posibilidad de éxito y lograr una regularización, por lo menos conforme al status quo actual, ¿no? Y defender su asilo, bien sea político, bien sea por otro tipo de motivación, y tener una oportunidad a la residencia permanente. Lo que pasa es que con el asilo, incluidos los ciudadanos cubanos, lastimosamente, las estadísticas no son alentadoras. Estamos hablando de estadísticas que no superan ni siquiera el 10% de aprobación. Entonces va a haber una cantidad muy importante de ciudadanos cubanos que van a ser objeto de deportación. Ramón, en una entrevista reciente, el senador cubanoamericano Marco Rubio fue un poco más pragmático al afirmar que es casi imposible deportar a 300.000 cubanos porque van a regresar, porque la situación de la isla es la misma dictadura de siempre. Sin embargo, también dice algo bastante lógico para su electorado y para mucha gente, incluso del partido de enfrente, y es que Estados Unidos debe proteger sus fronteras. La mejor manera que Estados Unidos protege su frontera, es más, la única manera que puede proteger su frontera es ayudando a que no existan dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en el resto de América Latina. Ese es el antídoto, el único que puede curar esa enfermedad. Desgraciadamente nos enfocamos en el síntoma, que es la entrada de personas aquí irregulares, y la gente, a menos que mutilen algo en el ADN de la persona, va a seguir siempre buscando libertad. No hay libertad en nuestros países, a pesar de que la gente no sepa expresarlo en la misma manera que nosotros, porque nos desarrollamos en un entorno que hay otra educación cívica, otros valores, etcétera, debido a que vivimos en democracia. La gente sale de Cuba, sale de Venezuela, sale de Nicaragua y sale de esos países que tienen esos tipos de dictaduras porque andan buscando libertad. Y la libertad no es solamente el derecho a votar libremente por uno o el otro presidente o el derecho a que no te dé un porrazo un policía. La libertad también es el derecho a vivir con decoro dentro de tu propio país, de poder alimentar a tu familia, de poder vivir del sudor de tu frente, etc. Si los Estados Unidos quieren una solución permanente, y yo siento lo mismo, yo me siento, yo amo mi país igual que yo amo este país, llevo 56 años en este país. Así que yo amo este país y voy a cuidar por su seguridad nacional y demás. Pero si quieren una solución, ayuden a nuestros pueblos a que nuestros pueblos sean libres y no jueguen con nosotros. Republicanos y demócratas, no jueguen con el dolor de los seres humanos que son esclavos en tiempos políticos o en otros tiempos. Héctor, la peor parte se la llevarán venezolanos, haitianos, nicaragüenses, que no tienen ley de ajuste y que han recibido cientos de miles de paroles humanitarios. ¿Qué va a pasar aquí? Sí, bueno, como tú bien dijiste, afortunadamente para la comunidad cubana, dentro de todo este panorama, al entrar con parol humanitario, en el contexto de la misma sentencia de Cabrera, que les comenté del año pasado, esta sentencia pues viabiliza que ellos sí puedan hacer uso, indudablemente, de la ley de ajuste cubano, todos los que han llegado por vía de parol humanitario. Y al año de un día van a tener camino a la regularización. En el caso de los ciudadanos venezolanos y haitianos, ciertamente, si el parol no es extendido, va a haber una buena cantidad que va a quedar tal vez desamparada, pero recuerda que la mayoría de los ciudadanos venezolanos que llegaron por lo menos hasta el 31 de julio del 2023 y los ciudadanos haitianos que han llegado hasta agosto del 2024 cuentan con otra figura migratoria de protección que les permite por lo menos transitar hacia otra vía de regularización, como lo es el estatus de protección temporal llamado TPS. ¿Quiénes son los que definitivamente en el caso de la comunidad venezolana tienen que apurarse, actuar de manera inmediata? Los que llegaron posterior al 31 de julio del 2023. Y los más desamparados, obviamente, en el marco de toda esta cadena que no tienen otro tipo de recursos, son desafortunadamente los ciudadanos nicaragüenses que al terminar el parol y no tener extensión de elegibilidad para TPS, pues les quedaría nada más el recurso probablemente del asilo político o los que tengan peticiones familiares plantearla.
Pero el bottom line, o sea, el fondo de todo esto es que las personas deben activarse de forma inmediata en conseguir alternativas migratorias y no quedarse estáticos. Eso es lo peor que pueden hacer. Ya casi para terminar, Ramón Saúl, ¿qué cambios, en tu opinión, cambios fundamentales se prevén en materia migratoria si gana Trump o Harris? Bueno, si vamos a seguir la retórica, comenzaría un proceso masivo de deportación de inmigrantes en este país, que incluiría a los cubanos, lógicamente, y se terminaría el parol. ¿Con cualquiera de los dos ganadores, presidentes? Bueno, aparentemente, eso es lo que iba a decir, Kamala Harris, por su parte, también está siguiendo la misma retórica. Ahora, esto pueden ser cosas que se hablan antes de las elecciones, etcétera. A la hora de la verdad hay que entender una cosa: es muy difícil que el país pueda deportar masivamente los cientos de miles de personas que entran a este país y que están pendientes a procesos migratorios. Pueden ponerlo en un limbo, eso sí puede suceder, y pueden deportar un porcentaje, pero es muy difícil deportar a todos. Mira, aquí en este particular coincido con Ramón Saúl. Operativamente hablando, no van a poder ejecutar una operación masiva de deportación en los términos que lo están planteando. Sin embargo, hay un punto que se perdería de la llegada, en este caso, de la tendencia republicana, que es el esquema de las prioridades de deportación. Y las prioridades de deportación, pues indudablemente, por lo menos se han convertido en una especie de muro de contención para que aquella persona que tenga una buena conducta moral, que tenga familia, que esté trabajando, etcétera, por lo menos tenga un poco más de tranquilidad en que no va a ser objeto de aprehensión y deportación en el marco de la administración mientras logra regularizar. Al perderse las prioridades de deportación, la madre de familia, el hombre trabajador, el joven estudiante, etcétera, entra en el mismo saco que tal vez entran los delincuentes que vengan de cualquiera de nuestros países, digamos, a causar problemas. Entonces, eso sería una pérdida terrible. Las órdenes o sea, el orden de prioridad para poder ser objeto de detención, y vamos a ver muchas desigualdades en el esquema. Acuérdate que no va a ser el presidente el que va a estar ejecutando, lo van a hacer los funcionarios aguas abajo, y lograr detener, digamos, como en términos de huracán, esa marejada ciclónica va a ser un poquito complejo. ¿La reagrupación familiar tendría algún cambio en función de si gana Trump o Harris? Mira, en el contexto de Harris, acuérdate que se habilitó por lo menos la figura del parole in place. Y la figura del parole in place viabiliza que todas aquellas personas que se hayan casado con ciudadanos americanos o ciudadanas americanas y que tengan cómo demostrar más de 10 años en el país, lograrían, digamos, un efecto jurídico, una ficción jurídica que se entienda que tuvo una entrada legal, tal cual como pasaba con los familiares de los militares. Y al tener una entrada legal desde el punto de vista de ley, esa persona tendría camino a plantear un ajuste de estatus y una petición familiar dentro de los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que sí se mantendría esa política porque, pues, indudablemente ellos son los que la acaban de dictar en junio de este año 2024. Sería un buen camino para gran parte de la comunidad que está ahorita en ese limbo jurídico, como lo planteaba Ramón Saúl. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, el abogado de inmigración Héctor Benítez Cañas, presidente de Venme Legal en Miami, y el activista Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Yo soy Michel Suárez, en Diario de Cuba.